aun cuando se corta un árbol. Aunque ya esté vieja la raíz. Aunque sus ramas estén secas. Si aún hay vida, aún queda la esperanza de que retoñe. Al sentir la frescura del agua, reverdecerá. Vienen tiempos frescos que traerá alivio, alegría y paz a millares. Frescura, prosperidad para el alma. Tenemos un tema que estamos abordando por varias semanas, tanto los días domingos aquí en el templo como en nuestros grupos familiares, y el tema se llama frescura y tiene que ver con prosperidad para el alma. Y la prosperidad simplemente significa tener éxito en lo que hacemos. Y tener éxito en el interior del ser humano, lo que llamamos alma, que el hombre no solo es alma, pero el hombre, siendo un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, hay una interrelación estrechísima de adentro hacia afuera en la vida del ser humano. Y Dios, que nos diseñó, lo sabe, y por eso en 3 Juan, capítulo 1, verso 2, el apóstol dijo: amado, yo deseo que seas prosperado, que te vaya bien en todas las cosas y que también te vaya bien en tu salud, así como prospera, así como te va bien en el alma. El apóstol Juan sabía que si a alguien le iba exitosamente en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su voluntad, que de eso se compone el alma, de pensamientos, sentimientos y voluntad, entonces iba a tener éxito. La semana pasada hablamos de una mente fresca, cómo tener una mente exitosa, una mente próspera. Hoy quiero hablar de cómo podemos tener relaciones sanas. A esto le hemos llamado reconectando. Diga conmigo, reconectando. Un sinónimo de reconciliación. Cuando los seres humanos estamos rotos por dentro, tenemos heridas en nuestra alma, en nuestras emociones, porque alguien abusó de nosotros. Generalmente la gente que más nos debió amar cuando éramos niños, nuestros padres, se equivocaron. Un dañado educa a otro dañándolo. Nuestros padres fueron víctimas también de abusos, de golpes, de maltratos, y están dañados y no repararon su alma. Se casan, tienen mucho conflicto en matrimonio, y cuando vienen los hijos, aún amándolos, no los tratan como deberían tratarlos, sino les hacen heridas y les rompen el alma, los menosprecian, los abusan, y así crecemos los seres humanos. El caso de Jacob y Esaú es que es muy difícil amarnos en la familia si estamos rotos. Entonces vamos a ver rápidamente, para inspirarnos y que haya una palabra de fe en nosotros y movernos a poder reconciliarnos con la gente que más amamos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, con nuestros hijos o con las personas que tenemos diferencia. Leo en Génesis 33, versículo 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. Jacob está tembloroso, han pasado más de 2 décadas, salió huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Esaú no lo mató porque dijo: voy a esperar que muera mi padre Isaac, y cuando mi padre Isaac muera, entonces me voy a vengar de mi hermano. Jacob sale huyendo por consejo de la madre. Ahora pasan 20 años, más de 20 años, y Dios le dice: regresa a tu tierra. Y cuando él regresa, sabe que tiene que enfrentar su delito, el daño que le hizo a su hermano. Engañó a su padre, se hizo pasar por su hermano Esaú y le robó la bendición.
Ahora tiene que enfrentar la vida. Esa noche, antes de encontrarse con su hermano, ora a Dios, lucha con un ángel, recibe la bendición del ángel y Dios le da gracia. Entonces veamos esto. Y dice la escritura: y miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro. Mire qué escena tan hermosa. Y yo la clavo, la impregno, la pego en tu corazón proféticamente, que este verso que vamos a leer en algún momento de tu vida, haga Dios que sea esta semana o en estos próximos días, tú seas tocado por Dios y haya una reconciliación profunda con esa gente que amaste, pero te distanciaste y te peleaste. Que suceda lo que pasa en el verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y luego dice: y lloraron. El que toma la iniciativa es Esaú, el ofendido. Y hoy, más que hablar de Jacob, quiero hablarles de Esaú. Porque así como en el tema de David y Jonatán, si ustedes están expuestos a la Biblia, uno sabe que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y uno mira a David para arriba, el gran rey de Israel. Sin embargo, en ese amor sano, santo, puro, en el amor ágape entre David y Jonatán, el que más lleva las palmas es Jonatán y no David. En este caso lo mismo. En el cuadro total de la vida de Esaú y Jacob, nosotros sabemos que Jacob es el que tiene la bendición y Esaú no. Sin embargo, en la reconciliación entre estos dos hermanos, el campeón fue Esaú y no Jacob. ¿Por qué? Porque quien hirió fue Jacob, el que engañó fue Jacob, el tramposo fue Jacob, la víctima era Esaú. La reconciliación se dio porque la víctima decidió perdonar, porque el ofendido, el engañado, el ultrajado, el estafado, que era Esaú, decidió perdonar a su hermano. Eso es lo grande. La propuesta para nosotros hoy, número 1, es esta: ¿cómo podemos reconectarnos? ¿Cómo podemos restablecer y sanar y traer frescura a nuestras relaciones interpersonales en aquellos casos donde están rotos o están a punto de romperse? En primer lugar, quieren anotar: reconoce y sana la herida del vientre. Muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, como lo que pasó con Jacob y Esaú, venía desde el vientre de la madre. Así como nosotros reconocemos que hay herencias genéticas, color de ojos, altura, forma del pelo, incluso hasta temperamentos, y uno dice: salió igual que el abuelo, salió igual que tus hermanos, salió igual que tus hermanas, y nadie refuta, nadie duda que estas cosas se transmiten de generación en generación. Características físicas, incluso características emocionales, y les voy a decir algo: hasta hábitos pecaminosos se pasan de generación en generación. Los médicos han confirmado las herencias genéticas. Tal vez la mayoría de nosotros sabemos quién es Angelina Jolie, una actriz de Hollywood. Entiendo que la madre de ella había tenido cáncer de senos. Entiendo que la abuela de ella también había tenido cáncer de seno. ¿Qué hizo Angelina Jolie en su juventud antes que le diera cáncer? Se vació el seno para que no le diera cáncer. Ella entendió que había una herencia genética. Así quiero decirles, mis queridos amigos y amigas, en Lluvias Roosevelt, Lluvias Petén y los que estamos en Lluvias Colinas, que en el vientre de nuestra madre suceden cosas que influencian nuestra vida. Espiritualmente suceden cosas. Lo que la mamá percibe en el vientre en esos 9 meses repercute en el feto, repercute en el bebé, en el niño o en la niña. Si tuvo mucha angustia, si tuvo mucho temor, si tuvo un asalto, tuvo una preocupación, o quedó embarazada y no sabía cómo decirle a su mamá, a su papá,
Entonces, todo ese tipo de situaciones afectan al feto. Yo quiero leerles en la escritura, Génesis 25, 21 y 23, que esa riña, ese conflicto entre Esaú y Jacob venía desde el vientre. Y oró Isaac a Jehová, le pidió Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Toda esa dificultad que estaban teniendo Rebeca en su vientre, ella interpretó que algo no estaba bien en su vientre. Naturalmente ella tuvo complicaciones. Entonces fueron a orar, fueron a preguntarle a Dios: ¿qué es lo que está pasando en el vientre? ¿Por qué tanta dificultad en este embarazo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo les digo, ¿será casualidad que lo mismo que sucedió con su padre Isaac y su tío Ismael se llama herencias malditas? ¿Será casualidad que Isaac, el padre de Jacob y Esaú, también tuvieron rivalidades? Isaac con su hermano Ismael. Jacob y Esaú tenían como padre a Isaac, y su tío se llamaba Ismael. La guerra, mis amigos, sigue hasta el día de hoy. Ellos vieron que su papá Isaac tenía riña con su hermano Ismael, y que iba a ser una guerra de toda la vida. Y ahora desde el vientre, Jacob y Esaú están teniendo dificultad. Cuando una mujer está esperando un bebé, la mujer debe estar consciente de lo que ella percibe, de sus emociones, se las transmite a su bebé. Por eso, mujeres, cuídense, tengan comunión con Dios. Y los esposos, los animo a que cuiden a sus esposas, a que ministren el bebé. ¿Quieren otro versículo bíblico para darle base al concepto que estoy hablando? Que tenemos que reconocer qué pasó en el vientre de nuestra madre y sanar esa herida. Que nosotros, ¿qué culpa tenemos? Fue nuestra madre la que estuvo en esos 9 meses con dificultades. Y no digamos si la madre practicó un pecado en esos 9 meses. De pronto fue con una hechicera, fue con un brujo, pidió consulta, jugó ouija, y todo lo que la madre hizo en esos 9 meses, el bebé lo está absorbiendo. La Biblia dice que cuando María se encontró con su pariente Elizabeth, las dos están embarazadas, María de Jesús y Elizabeth de Juan el Bautista. Dice la escritura que cuando ellas se saludaron, el vientre de Elizabeth saltó, o sea, Juan el Bautista saltó y fue lleno del Espíritu Santo. O sea que si en el vientre un niño, un feto, puede sentir el toque, la influencia del Espíritu de Dios, también puede recibir la influencia de un espíritu maligno, de ira, de contienda, de división. Eso fue lo que pasó con Rebeca. Así que tú puedes pedirle hoy al Señor: Señor, ¿qué pasó con mi madre cuando yo estaba en el vientre de ella? Puede ser que hábitos y costumbres que tengamos el día de hoy sea el resultado de lo que nuestra madre vivió. Si nuestra madre tuvo mucha rivalidad con la familia de su esposo, de pronto tú heredas eso y traes ese mecanismo de estar a la defensiva. Pero no solo eso. En segundo lugar, para reconectarnos y reconciliarnos con la gente, tenemos que reconocer y sanar las heridas del parto, que no es lo mismo el embarazo que el parto. ¿Qué pasó en el parto con Jacob y Esaú? En Génesis 25, 24, 26 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa suplantador, engañador. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. No hay casualidad, porque la Biblia no describe las cosas por gusto.
Todo lo que está en la Biblia tiene un propósito, hay una lección, hay algo que aprender. Y la Biblia relata que cuando nacieron estos dos niños, ahí hubo rivalidad. Que Jacob venía agarrado del piecito de su hermano Esaú, y ahí ya venía ese momento difícil. Hay mujeres que al dar a luz en el momento del parto es traumático para ellas. Tal vez no nos habíamos puesto a pensar y solo pensamos en que pobrecita la mamá, que le fue muy difícil dar a luz. Y de pronto el feto nació bien, no hubo dificultad, pero algo en esa crisis, en ese trauma del feto salir, ya emocionalmente algo estaba pasando en ese bebé. No digamos si el bebé nació mal y lo tuvieron que meter en una incubadora y no estuvo cerca la madre por días o por semanas. Esto tiene que ver con lo que ahora estamos enseñando de prosperidad del alma. Tenemos un retiro que mi sueño es que todos los de Lluvias de Gracia en algún momento experimenten ese retiro para tener más luz en su vida y victoria espiritual. Hasta ahora los pastores, supervisores y una cantidad pequeña de líderes están en el proceso. Esperamos en mayo que los demás líderes puedan aprovechar esta oportunidad. De hecho, Cumbre Div lleva un toque del entendimiento de todas estas cosas que pasan en nuestra alma. Pero hasta aquí les estoy diciendo que lo que somos hoy es el resultado de lo que ha pasado con nosotros desde el vientre de nuestra madre, del parto también, no por casualidad, no por gusto. La Biblia nos habla qué pasó en el vientre de Rebeca, no por gusto la Biblia nos habla qué pasó cuando Rebeca dio a luz. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Pero ¿cómo se logró reconectar Jacob con Esaú si desde el vientre, desde el parto habían tenido dificultad? Número 3, reconoce y sana la herida de la juventud. Puede ser que algunos de nosotros lo que estamos viviendo hoy sea el resultado de lo que pasó en el vientre de nuestra madre. Otros de nosotros sea el resultado no de lo que pasó en el vientre, sino de lo que pasó cuando nuestra madre nos dio a luz. De hecho, algunas personas fueron dedicadas al diablo o fueron dedicadas a alguien más que no fue a Dios, y desde ahí ya hay una maldición sobre la vida de las personas. Pero digamos que no pasó nada en el vientre de nuestra madre, ni cuando nacimos, cuando ella nos dio a luz. Pero en algún momento en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, algo sucedió. Cuando tú hablas con la gente y le dices, hábleme de usted, cuénteme usted, generalmente decimos, cuando era niño. Todos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, algo nos pasó en la vida. Yo antes de cumplir 5 años tuve que ser internado por una cirugía y pasé 10 días en el hospital. Y ahí me traumé. Algo pasó en mi alma, un espíritu de temor y un espíritu de rechazo hacia mi mamá, de temor por las noches y de rechazo hacia mi mamá porque creía que mi mamá me había dejado en el hospital. Y en mi niñez tuve mucho sufrimiento, y en mi juventud, porque habían cosas que no había superado en mi vida que me pasó de niño. Puede ser que ese sea el caso de los que estamos acá. En Génesis 27, versículos 18, 22 y 24, y luego 26 y 29, mire lo que pasó en la vida de este muchacho Jacob cuando era soltero, no se había casado, era un joven, y peleó con su hermano. Verso 18. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú?, preguntó Isaac. Jacob está sustituyendo a su hermano Esaú porque le quiere robar la bendición y engaña al papá. El papá dice, sospecha y dice: ¿cuál de los 2 hijos? Porque Isaac ya no miraba, estaba ciego, no escuchaba bien. Entonces le pregunta: sé que entró uno de mis hijos, pero ¿quién eres tú? Era Jacob, pero como se estaba pasando por Esaú, le contesta: soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste, levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? Y aquí mete a Dios. Mire hasta dónde llevó el pecado de Jacob, engañando a su padre y mencionando a Dios, manipulando a su padre con temas de Dios. Y él dice: el Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo: acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú.
Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo: la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Volvió a preguntarle: ¿de veras eres mi hijo Esaú? Y Jacob, el sustituto, el tramposo, el engañador, el pecador, dijo: sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Y luego le dijo: acércate, hijo mío, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa, entonces lo bendijo con estas palabras. ¿Sabe qué pasó? Que Jacob, que era lampiño, que no era velludo, se forró los brazos con piel de animal, y se puso la ropa de su hermano Esaú. La voz la trató de hacer diferente, pero el padre dijo: suena a Jacob. Pero como ya estaba ciego, entonces el olfato sintió el aroma de su hijo Esaú, y cuando sintió que era su hijo Esaú, aunque lo dudaba, pero cuando lo vio, lo bendijo y dijo: sí, este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Le estafó a su hermano, le robó la primogenitura. Y eso molestó a Esaú. Al poco tiempo regresó Esaú con lo que el padre le había dado. Lo que sucede es que Isaac le dijo a su hijo mayor Esaú, eran gemelos, pero era el primero en haber salido. Esaú le dijo a Esaú: ve a cazar y me preparas una comida sabrosa y te voy a bendecir. La madre de Rebeca escuchó lo que Isaac quería hacer con su hijo Esaú. Entonces toma a Jacob y le dijo: hijo, esto está sucediendo. Ahora que tu hermano fue a cazar, yo te preparo una comida como lo hace Esaú, y presenta delante de tu papá para que te bendiga. Entonces, en complot de Rebeca la mamá y de Jacob el tramposo, le quitaron a su hermano Esaú lo que era de él, y también engañaron al viejito, a Isaac. O sea que aquí la mala vibra no solo era la de Jacob, la señora también. Son tremendas las señoras, por no decir otra cosa. A propósito, cuidemos, no nos polaricemos a favor de un hijo. Isaac favorecía a Esaú y Rebeca favorecía a Jacob. Y así viene Israel, por favorecer, y eso ha sido una herencia maldita que pasó de generación en generación, de generación en generación, porque Jacob hizo lo mismo. Jacob era el favorito de su mamá, Rebeca. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Tuvo un hijo favorito, José. Y ese fue el gran problema que han tenido los israelitas. Pero para eso estamos aquí, para que Dios haga un milagro en nuestras familias. Y yo sé que mientras estoy hablando, siento que en mi espíritu que tu corazón está abierto a recibir esto, que tú estás bajando libros, estás rebobinando y estás pensando: ¿qué ha pasado con mi papá? ¿Qué ha pasado con mi mamá? ¿Por qué este rechazo a mi papá? ¿Por qué este rechazo a mi madre? ¿Por qué este pleito con mi hermano, con mi cuñado, con mi cuñada? ¿Por qué este odio? ¿Qué tengo dentro de mi alma? No es quien me las debe, sino quien me las paga. Andamos irritados en el tráfico, andamos irritados cuando nos subimos al bus, estamos irritados, incluso venimos a la iglesia y ya nos queremos agarrar a trompadas con el pobre diácono que nos está cuidando el carro. Te voy a imponer manos, le dijo un hermano. Le quería imponer manos al diácono. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Qué hay dentro de ti? Que te podemos ver pero no te podemos tocar. Es como cuando una persona tiene una quemadura en la espalda y uno no sabe porque tiene camiseta o camisa, y uno lo abraza y dice: ay, no me toques. Así está la gente, rota por dentro. Pero cuando Dios sana un alma, cuando Dios sana un corazón, las cosas pueden reconciliarse, porque Dios tiene poder para hacer milagros aún cuando estemos amenazados de muerte, como pasó con estos personajes. ¿Cómo quiero concluir? La manera de sanar la herida es perdonando. Por favor, grite conmigo: perdón. El perdón es la clave para reconectarnos, para reconciliarnos. El pedir perdón, el reconocer que hemos fallado. Génesis 33, verso 3 y 4.
Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces. Jacob se estaba humillando delante de su hermano Esaú. Ustedes saben que el 7 es número de perfección. Él se estaba humillando de verdad, estaba arrepentido porque había transado con su hermano, lo había engañado, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. No solo uno lloró, ahí pasó un milagro. ¿Cómo se da este milagro? Número 1, lo práctico. ¿Cómo aterrizo esta hora? Número 1, reconoce que es pecado la amargura. Si nosotros queremos reconectarnos, aunque no queramos reconectarnos, tienes que saber que sentir resentimiento y amargura y no conceder perdón no agrada a Dios y es pecado. En segundo lugar, pide perdón a Dios si has ofendido o si has guardado rencor. Porque puede ser que tú seas la víctima. Quien te ofendió fue tu hermano. Quien te ofendió fue tu cuñado, tu papá, tu suegro, tu suegra, tu hijo, tu hija. Y tú eres el ofendido. Pero guardar rencor es pecado, por lo tanto hay que pedir perdón a Dios. Ahora, si tú eres el Jacob que engañaste, que transaste, que tomaste ventaja en otro, que ofendiste con tus palabras, entonces tienes que pedir perdón a Dios también. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Seamos la víctima o seamos los ofensores, tenemos que pedir perdón. Y tú dices, ¿por qué si yo no hice nada? No por lo que hiciste, sino por lo que sientes. Y ese es el punto. Número 3, reconcíliate con tu hermano. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que reconciliarte con tu hermano. Y tu hermano puede ser que sea tu papá, o tu hermano puede ser que sea tu mamá, o tu hijo, o tu hija. El caso aquí eran 2 hermanos, pero puede ser que tu caso sea con tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija. ¿Con quién tienes esa bronca? ¿Con quién tienes esa ira, ese rencor? ¿Con quién? Que te quita el sueño. Dios te trajo este día. ¿Saben que Dios nos trajo este día para entender que necesitamos un bautismo de amor, que necesitamos reconciliarnos? Número 4, no pidas perdón acusando y defendiéndote. Así no se pide perdón. Es que tú dijiste, es que tú hiciste, es por lo que me hiciste. Aquí se abrazaron y lloraron. A veces echamos a perder la reconciliación porque llegamos a pedir perdón y en vez de llegar a pedir perdón terminamos acusándolo. Y después que lo trapeamos le decimos, ¿me perdonas? Pocas palabras. Nos ofendimos. Dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que decir o hacer, y aquí estoy. Y finalmente, sé generoso. Ya dije que la generosidad no quita nuestro pecado, pero la generosidad es muestra de nuestro arrepentimiento. Jacob fue generoso ante su falta. No compró el pecado, pero le dio gracias a Esaú por haberlo perdonado. La blanda respuesta quita la ira. Sé generoso con tus palabras. No caería mal que con esa persona que tienes dificultad regales una loción, una flor y le digas, es como un sinónimo de paz.